El día de hoy hablaremos sobre la inspección de flanges. Esta capacitación busca desarrollar competencias técnicas reales en el personal, más allá del reconocimiento visual. Asegurar que el personal sea capaz de inspeccionar flanges y tomar decisiones técnicas fundamentadas, alineadas con normas internacionales. Al finalizarla, el personal estará en la capacidad de entender el comportamiento mecánico de las uniones bridada, aplicar criterios normativos ASME y API, identificar defectos visibles y no visibles, evaluar severidad del daño y riesgo asociado, definir acciones correctivas apropiadas y documentar correctamente la inspección. Un flange es un componente mecánico normalizado diseñado para unir tuberías, válvulas y equipos, permitiendo una unión desmontable que mantenga la estanqueidad del sistema. Dentro de sus funciones principales está contener presión interna, alinear componentes, transferir esfuerzos a través de los pernos, facilitar mantenimiento y desmontaje. Tengamos en cuenta que un conjunto bridado mal diseñado o mal inspeccionado se convierte en un punto de falla potencial. En cuanto a los tipos de flanges, tenemos muchas opciones. Las más comunes son welding neck, diseñado para aplicaciones críticas. Su cuello cónico distribuye los esfuerzos de manera progresiva, reduciendo concentración de tensiones. Recomendado para alta presión, alta temperatura y servicios cíclicos. Slip-on, fácil instalación, pero menor resistencia estructural. Adecuado solo para servicios de baja a media severidad. Blind, diseñado para cerrar líneas y soportar presión total. Su inspección es crítica por las altas cargas que soporta. Hay otros tipos, SW, TH, LJ, que tienen aplicaciones específicas donde el diseño del sistema lo permite. La selección incorrecta del tipo de flange puede generar concentración excesiva de esfuerzos, fallas por fatiga, deformaciones prematuras, fugas recurrentes. El inspector debe verificar que el tipo de flange instalado sea consistente con las condiciones reales de operación y no solo con el diámetro nominal. La cara del flange es el área donde se genera el sellado entre dos componentes. Y son, raised face, permite concentrar la carga de los pernos sobre el empaque, mejorando el sellado. Flat face, distribuye uniformemente la carga, ideal para equipos frágiles. Ring type joint, sellado metal-metal para condiciones extremas. Una cara incorrecta o dañada compromete totalmente la estanqueidad. En cuanto a la relación de la cara del flange con el empaque y los pernos, tenemos que el sellado efectivo depende de la correcta interacción entre tipo de cara, tipo de empaque, material y torque de pernos. Una incompatibilidad en cualquiera de estos elementos genera fuga, incluso si los demás están en buen estado. Existe una relación de precio-temperatura. Para la selección y operación de un flange, las clases ASME no representan una presión fija, sino una capacidad máxima dependiente de material del flange, temperatura de operación. El inspector debe comprender que un flange puede ser aceptable a baja temperatura y no a alta temperatura. La gráfica inferior izquierda muestra unos valores típicos de presiones aceptables según la clase de flange según la norma de 16.5 ASME, y la tabla de la izquierda podemos observar el comportamiento de la presión de un flange según su clase y a medida que aumenta la temperatura. Las tablas ASME permiten determinar si un flange es apto para una condición específica. El inspector debe saber seleccionar la tabla correcta, identificar el material, evaluar presión admisible a la temperatura real. El error más común es asumir que la clase garantiza seguridad sin revisar temperatura. El material define la resistencia mecánica y la compatibilidad química, y puede estar clasificada según ASTM A105, uso general, limitado a bajas temperaturas. ASTM A182, resistencia a corrosión, menor resistencia mecánica. Y. Aleaciones, servicios severos. El inspector debe verificar marcación y certificados de material. Dentro de los más comunes están acero al carbono, acero inoxidable, aleaciones de níquel, acero dúplex y superdúplex, aluminio, cobre y latón.
polímeros y titanio. Las normas definen requisitos mínimos obligatorios. ASME B16.5, B16.47, para dimensiones y tolerancias. ASME B31, 3, para diseño del sistema. API 570, para inspección en servicio. El incumplimiento normativo expone a la empresa a riesgos técnicos y legales. A continuación podemos observar las principales normativas por las que se rige una inspección de flanges, y qué parámetros las definen. En cuanto al alcance integral, la inspección de flanges debe entenderse como un proceso integral, no como una revisión visual aislada. Incluye verificación documental, norma, clase, material. Inspección visual detallada. Inspección dimensional conforme ASME. Evaluación de compatibilidad con servicio. Evaluación de riesgo y severidad del daño. Y también podemos observar momentos críticos como recepción del material. Premontaje. Durante operación, API 570. Postmantenimiento. Una inspección incompleta deja riesgos latentes. La inspección visual es la primera y más importante barrera de detección de fallas. Debe ejecutarse con iluminación adecuada y personal entrenado. Los aspectos críticos a evaluar son grietas, indicio de fatiga o sobrecarga. Corrosión general, pérdida progresiva de material. Corrosión localizada y picaduras, riesgo de falla puntual. Golpes y deformaciones, afectan alineación y sellado. Daños en cara de sellado, causa directa de fugas. Muchos flanges fallan no por diseño, sino por daños visibles ignorados. La inspección dimensional confirma que el flange cumple con los requisitos geométricos establecidos por ASME. Dimensiones críticas a tener en cuenta son: diámetro exterior-interior, espesor del flange, diámetro de perforaciones, separación entre agujeros, planitud y paralelismo. Las herramientas que se utilizan en este tipo de inspección son calibrador, micrómetro, galgas y plantillas ASME. Y finalmente el impacto técnico que tiene es: dimensiones incorrectas generan mala alineación. Mala alineación provoca cargas irregulares en pernos. Cargas irregulares resultan en fugas. Para la evaluación técnica de la cara de sellado se debe tener claro que la cara de sellado es la superficie funcional más crítica del flange. Y los defectos típicos que podemos encontrar son: rayones radiales, críticos, facilitan fuga. Rayones concéntricos, tolerables solo si son superficiales. Picaduras, afectan contacto del empaque. Desgaste por corrosión. Se puede deducir según el criterio técnico que, si el daño interrumpe la continuidad del sellado, el flange debe rechazarse y según el contexto operativo, un empaque nuevo no compensa una cara dañada. En la inspección de espárragos y tuercas se debe tener en cuenta que los espárragos generan la carga necesaria para comprimir el empaque y lograr sellado. Aspectos a evaluar: integridad de roscas, corrosión uniforme o localizada, rectitud del espárrago, longitud efectiva y exposición de rosca, material conforme a especificación. Contexto crítico: un conjunto de pernos defectuosos invalida un flange en buen estado. Los defectos más comunes y su respectivo análisis de la causa raíz. Es primordial la identificación del defecto que debe ir acompañada del análisis de su origen. Defectos frecuentes: corrosión, ambiente, fluido,
recubrimientos inadecuados. Ovalamiento, sobretorque o mala alineación. Daños mecánicos, transporte y manipulación incorrecta. Fugas recurrentes, selección incorrecta de flange o empaque. Y realizar el análisis de causa raíz permite evitar repetición de fallas. Mejorar procedimientos. Aumentar confiabilidad del sistema. Posteriormente se debe hacer una evaluación de severidad del daño, donde la severidad del daño define la acción a tomar. Se evalúa considerando tipo y extensión del daño, ubicación, condiciones de operación, consecuencia de falla. Se clasifica en daño menor, mayor o crítico, cada uno con acciones específicas. A continuación se profundizan los criterios de aceptación y rechazo. Para aceptación tenemos que un flange puede considerarse apto para servicio cuando dimensiones dentro de tolerancias ASME B16.5, B16.47. Cara de sellado, sin grietas, sin picaduras profundas, sin rayones radiales críticos. Sin deformaciones, ovalamiento, alabeo. Pernos y tuercas. Íntegros. Material correcto. Roscas en buen estado. No evidencia de fugas previas. Para rechazo tenemos que un flange debe retirarse de servicio si presenta grietas visibles, cualquier tamaño. Deformación permanente. Pérdida significativa de material por corrosión. Daños severos en la cara de sellado. Historial de fugas recurrentes. Material incorrecto para presión barra diagonal temperatura de operación. A continuación se observa una tabla resumen para aceptación o rechazo de una inspección, donde se tiene la condición que se evalúa, el resultado de la inspección, seguido de la decisión a tomar y su respectiva acción. Adicionalmente se observa un árbol de decisiones para ayudar a establecer la decisión correcta. Para realizar una evaluación de riesgos y aptitud para servicio, las variables a tener en cuenta son: tipo de efecto, ubicación, zona de sellado, zona estructural, extensión y profundidad, presión y temperatura de operación, tipo de fluido, consecuencia de falla, seguridad, ambiente, producción. La clasificación de severidad puede ser baja, media o alta, y se observa sus respectivas acciones. En cuanto a relación normativa se tiene enfoque alineado con API 570, API 6, A. Base para decisiones de integridad mecánica. Teniendo en cuenta que la API 6 aplica únicamente equipos de cabeza de pozo y árbol de Navidad, por ejemplo, Belliat flanges, Christmas tree flanges, adaptes de cabeza de pozo, equipos de control de presión para pozos. Para el registro, la trazabilidad y la evidencia de la inspección se tiene una información mínima del registro, identificación del flange, norma aplicable clase, material. Resultados de inspección, visual, dimensional, cara de sellado. Fotografías. Decisión técnica. Nombre del inspector y fecha. Y la importancia del registro para soporte en auditorías. Análisis de fallas. Historial de integridad. Respaldo legal y técnico. Finalmente se puede concluir que la inspección de flanges es crítica para la seguridad. Las normas no son opcionales. La mayoría de fallas eran visibles o fueron ignoradas. Cara de sellado y pernos son elementos críticos. El inspector no solo observa, decide. Adicionalmente que el enfoque correcto es una inspección técnica, tener un criterio normativo y realizar una decisión documentada. Muchas gracias por su atención.